Queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Freddy Gambetta, no soy historiador, soy, según dicen algunas buenas personas, el cronista de Tacna, y en esta ocasión recibo una gentil visita de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tacna para decir una breve reseña de lo que vamos a conmemorar el 26 de mayo próximo. El 26 de mayo de 1880 tuvo lugar en Tacna la más grande contienda, la más grande batalla de toda la campaña del sur en la guerra con Chile. Pero sería bueno hacer algunas reflexiones previas para ubicarnos en ese hecho histórico notable. En primer lugar, diremos que los chilenos, después de haber derrotado a Grau en el combate de Angamos, donde tuvieron que emplear toda su fuerza, porque fueron 6 barcos contra 1, entonces ya eran dueños del mar. Se decía y se dice que quien domina el mar ya prácticamente tiene ganado el 50% de la guerra, sobre todo en aquel entonces. Ahora lo es también la aviación, básicamente. Los chilenos, el 31 de diciembre de 1879, en la víspera del 80, en esa noche de Año Nuevo, desembarcan en la caleta llamada Puerto Inglés, en Hilo. Y de allí pasan la noche seguramente en Hilo, y al día siguiente, después de haber destrozado el telégrafo que comunicaba a Hilo con Mollendo, van rumbo a Moquegua. A Moquegua llevan aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Esa fue la gran incursión que hacían los chilenos para emplear luego lo que podría llamarse una operación tenaza, ¿no? Atacar por el norte y también por el sur. Después de incursionar en Moquegua, regresaron otra vez a Hilo, ¿no? Y vuelven, después de merodear por todos estos lugares, en febrero, y en marzo tiene lugar la batalla de Los Ángeles en Moquegua. Derrotan a las fuerzas peruanas y toman la ciudad de Moquegua, cometiendo, como siempre, como es natural en estas guerras, una serie de desmanes en Moquegua, pidiendo cupos, so pena de que si no lo hacían incendiaban la ciudad. Se dice que destrozaron las bodegas, los viñedos, que les costó mucho después a los moqueguanos resarcirse de ello. Además destrozaron también antes de irse la línea que comunicaba Moquegua por Hilo, la línea del ferrocarril. Pero los chilenos no atacaban, no avanzaban. Estamos hablando del 20 de marzo más o menos en Moquegua y no avanzan hacia Tacna. Benjamín Vicuña Mackenna es uno de los más grandes historiadores chilenos y él preguntaba en el Congreso de Chile por qué era que los ejércitos chilenos no avanzaban y tomaban Tacna. La verdad que a uno, cuando se preocupa de leer sobre la historia de aquella conflagración bélica, se pregunta también lo mismo. Yo me lo he preguntado muchas veces y después de muchísimos años he encontrado la respuesta en Prescott. ¿Qué decía? Que los chilenos no atacaban hasta que no tuvieran la certeza de que la superioridad numérica era más o menos de 3-1, con lo cual aseguraban la victoria, pero no atacaban de 1-1, jamás. Daban pasos muy seguros. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Tacna? En Tacna, en los primeros días de abril de ese año 1880, llegaron los batallones del ejército boliviano. Como ustedes saben, el Perú y Chile en 1872 habían firmado un tratado secreto de mutua ayuda. ¿Qué quería decir esto? Que si una de las dos potencias era atacada por una tercera, entonces le prestaría ayuda. De tal manera que estábamos comprometidos a ayudar a los bolivianos, después que los chilenos habían tomado, ¿no?, sus puertos en Cobija, que habían tomado las salitreras, etc. Entonces,
Los bolivianos, comprometidos en esto, participaron en la batalla de Tarapacá, pero de allí se fueron a Bolivia. ¿Por qué? Porque se fueron a celebrar el carnaval, ¿no? En febrero. Para ellos lo primero era bailar el carnaval. Pero retornaron varios batallones en los inicios de abril, los primeros días de abril del 80, y fueron recibidos con arcos de triunfo por los tacneños. Estuvieron varios días acampados en Pocoyay y luego hicieron su entrada, repito, con arcos de triunfo, con flores de parte de los tacneños que los recibían, ¿no? Para en algún momento enfrentar a los chilenos. Ahora bien, ¿quién comandaba la alianza? Porque era la alianza peruano-boliviana. Según lo que habían convenido, el más alto personaje por su grado militar o político que estuviera en esos momentos esperando los ataques y comandando la tropa era el que tenía el mando general. En ese entonces estaba aquí el presidente de Bolivia, ¿no? Don Narciso Campero. Pero curiosamente Narciso Campero el día 25 de mayo tiene que entregar el mando a su sucesor en Bolivia, o sea, terminaba su periodo. Fue entonces cuando ese 25 de mayo le entrega el mando ¿a quién? A un marino peruano, el contraalmirante Lizardo Montero, quien se hace cargo de las tropas del ejército aliado. Fíjense por ahí nomás, el día antes de la batalla, ¿no? Estar en estos cambios, ¿no? Bueno, ellos también previamente, cuando le entrega el mando, el boliviano al peruano, levanta un acta y en esa acta se ponen de acuerdo para decir que el lugar donde se daría la batalla posiblemente sería el campo de la Alianza, se llamaría campo de la Alianza. Por eso está mal cuando muchos dicen la batalla del Alto de la Alianza. No es el Alto de la Alianza, es el campo de la Alianza. Se comprometieron los dos, firmaron un documento, ¿no? Y todo esto está en un libro mío que lo escribí hace muchos años que se llama Episodios de un periodo de la Guerra del Pacífico, de Pisagua a Tacna, cuando los chilenos ponen pie en territorio peruano y llegan a Tacna para la batalla del campo de la Alianza. Muy bien. La batalla del campo de la Alianza en sí empieza a las 9 de la mañana, pero previamente, ¿qué había pasado con los ejércitos de la Alianza? La noche anterior habían decidido ir a buscar a los chilenos hacia Sama, donde se sabía que estaban, para sorprenderlos. Pero sorprendidos fueron ellos, porque se perdieron en la noche. Ustedes saben que en mayo hay camanchaca, que a veces no se puede ver más allá de 3 metros. Entonces los peruanos iban por un lado unos, otros los bolivianos, etcétera, y tuvieron que con pitos, ¿no? ubicarse y reubicarse y agruparse y llegar a donde habían estado inicialmente, ¿no? Que es más o menos donde está ahora el monumento a los caídos en el campo de la Alianza. Estaban mal dormidos, toda la noche habían estado recorriendo la pampa, con lo que ustedes se darán cuenta de lo que es caminar encima de la arena, con hambre, con sed, y tomaron seguramente un desayuno frugal a las 8 de la mañana, cuando de pronto en el horizonte ven y se escucha, ¿no? En el silencio ese de la mañana, ya los clarines. Eran los chilenos que descansados venían a atacar. Inmediatamente salen, ¿no? Los peruanos y bolivianos, cuando ya están próximos los chilenos, a repeler ese ataque. Ese fue otro de los errores. Hubieron varios errores, pero bueno, sigamos rápidamente con esta relación de la batalla. A las 9 de la mañana se rompen los fuegos y a las 10:30 de la mañana, según dicen todos los partes, yo he leído los partes de guerra de los 3 ejércitos, del peruano, el chileno y del boliviano, ¿no? Para poder escribir el libro del cual hice mención. He leído los partes.
Y todos coinciden en que a las 10:30 de la mañana la batalla estaba ganada de parte de los peruanos y bolivianos. Pero ¿qué pasó? Faltó retaguardia. ¿Y cuál era la retaguardia? La que tenía Leiva. Leiva era un militar que estaba acantonado en Arequipa, que inclusive tenía hasta cañones Krupp. No en la cantidad que tenían los chilenos, pero sí los tenía. El cañón Krupp era la novedad del siglo XIX. Sin embargo, nunca llegó esa retaguardia. Nunca llegó. ¿Por qué? Porque Piérola había dado la orden de no avanzar. ¿Y por qué había dado esa orden? Porque si ganaba Lizardo Montero, iba a ser el presidente de la República. Fíjense ustedes, por eso es que los chilenos, y vuelvo a citar a Vicuña Maquena, decía, para vergüenza nuestra, los peruanos ni en el momento más duro que pasaban ellos y peligraba la República, olvidaron sus rencillas políticas. Por eso, si se dice que Piérola, ¿no?, lo derrocó al traidor Prado, porque Prado se fue en diciembre a comprar con dineros que se habían recolectado en Lima el armamento y no regresó más traidor fue Piérola, que teniendo todo aquí y estando el ejército chileno al ataque, le privó de todo a Montero por esos celos políticos. De tal manera que los chilenos siguen en su ataque, se defendieron como fiera los peruanos y bolivianos. Por eso también es mentira que los bolivianos corrieron. No. Lo que pasó es que efectivamente cuando terminó la batalla, los bolivianos se fueron porque se rompió la alianza. A esa ruptura de la alianza es lo que la mayoría dice que traicionaron, ¿no? Lo toman como una traición porque debieron. Pero nos preguntamos qué sentido tenía que los bolivianos siguieran acá cuando tenían que cuidar la paz prácticamente, porque los chilenos se hubieran ido entonces a tomar la paz. Sin embargo, en el campo de batalla se distinguieron los colorados de Bolivia, que hoy día son la guardia del presidente boliviano. Y esto que digo yo no lo digo porque se me ocurre, sino porque lo he leído en Víctor González Mantilla, un notable escritor y poeta tacneño, muerto en los primeros años del siglo XX en un naufragio frente a Iquique. Bueno, se perdió la batalla del campo de la Alianza. Terminó más o menos a las 2 de la tarde y los chilenos bajaron del cerro Intiorco a tomar la ciudad. Lo primero que hicieron fue pedir a la primera autoridad, al alcalde, ¿no? Y se presentó don Guillermo Maclin, ¿no? ¿Para qué? Para ofrecerse como rehén, porque le dijo muy claro el Baquedano que si es que se escuchaba algo, tiros, o se hostilizaba al ejército chileno, a los soldados chilenos, iban a cañonear la ciudad, y la cañoneaban, ¿no?, desde la altura. Bueno, este dolor tan grande por la que no llegó Leiva, porque no se tuvo retaguardia. Ustedes saben que la retaguardia, según dicen los estrategas militares, es quien decide las batallas. La retaguardia decide las batallas, como es natural. No llegó y el sacrificio fue muy grande. Yo leo consternado, siempre leo consternado, el parte que levanta, ¿no?, el general entonces Andrés Avelino Cáceres, que peleó ahí en la batalla del campo de la Alianza, y que voy a leer porque es muy corta esta cita textual de lo que escribió don Andrés Avelino Cáceres. Dice, comillas, he tenido que hacer gran esfuerzo para concluir este parte y al lamentar las desgracias de la patria, confieso sentirme débil para llorar tanta decepción y sufrir el gran desastre que preferiblemente me hubiera sido atestiguar mi patriotismo y decisión con la pérdida de mi vida. Él se lamentaba de no haber muerto, de no haber sido muerto en la batalla del campo de Alianza, y que si lo hubiera sido, bueno, no hubiéramos tenido quien comande, ¿no?, la resistencia después en el centro, ¿no?, en la Sierra del Centro, como lo hizo después de la toma de Lima Cáceres, pero hubiera estado a la altura de Grau y Bolognesi, ¿no?
A veces los grandes hombres no mueren en el momento indicado y entonces pues tenemos todos esa intención de alabar, de honrar mucho más al que murió en la batalla, ¿no? Pero bueno, ese dolor de Cáceres hay que tomarlo siempre en cuenta. Queridos amigos, ha sido rápida, creo, esta exposición, tal vez un poco desordenada, pero yo no quería hacer de esto, ¿no? Una relación de cuántos fueron, que si fueron 15.000, 20.000, pero sí fueron como 20.000 hombres peleando allí en el campo de la Alianza, ¿no? Y el militar de más alto rango fue el general Pérez, boliviano, que murió ahí. Bueno, no murió en la batalla, sino 4 días después, ¿no? Producto de las heridas. Pero pelearon en el campo de la Alianza, bueno, evidentemente tacneños, limeños, arequipeños, moquegüanos, puneños, hasta selváticos, ¿no? Ayacuchanos, y entregaron su vida por el Perú. Podemos decir que la batalla del campo de la Alianza fue una batalla de todas las sangres, ¿no? O sea, siempre, el Perú acudió, ¿no?, a defender el honor nacional. Ahora bien, ¿qué pasa luego? Como consecuencia de la derrota del campo de la Alianza, se rompe la alianza peruano-boliviana. Ya era tarde para hacer reflexiones sobre qué hubiera sido mejor, si ir a Tarata, como decían unos, otros decían ir a Sama, otros quedarse en Tacna, y hay unos que dijeron que mejor hubiera sido ir a Arica, o a la gente que estaba en Arica, que eran 1.500 nada más, que iban a ir al sacrificio, venir a Tacna, ¿no? Que hubiera sido, creo yo, también una buena alternativa. Pero bueno, eso ya especulaciones y es lo que no se dio. Es lo que Basadre llama el azar en la vida y la historia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Sí, pero bueno, ya pasó. Y lo más terrible fue que el 26 de mayo de 1880, a las 2 de la tarde, se inicia el largo cautiverio de la ciudad de Tacna en poder de los chilenos, que solamente terminaría el 28 de agosto de 1929 en una hora que parece ser una hora que va mucho con la historia de Tacna, a las 2 de la tarde, que termina con la firma de la entrega de Tacna al Perú. Tacna es una ciudad mártir, la ciudad que más ha sufrido en el Perú. Yo no lo digo esto como tacneño, ni soy chauvinista, sino por la historia. Tacna sufrió los cataclismos de 1833 y de 1868. Sufrió la peste de la fiebre amarilla entre enero de 1869 y junio de ese año. Tacna, ¿cuántos habitantes tenía? 10.000 habitantes. ¿Cuántos murieron? 2.500, la cuarta parte. Es como si ahora con esto del coronavirus, de 300.000 habitantes que tiene Tacna, murieran 75.000 tacneños, la cuarta parte. ¿Se imaginan ustedes lo que es para una ciudad de 10.000 habitantes que 2.500 mueran? Y así como vino la peste, se fue en junio. Esperemos que sea algo así el coronavirus. Pero Tacna sabe de lo que es epidemias. Pues que los tacneños que conocemos la historia no nos ponemos tan nerviosos con el asunto. Tomamos nuestras precauciones, pero yo no soy un paranoico en ese sentido. Y después de la epidemia viene la guerra. Y después de la guerra, el cautiverio. Díganme ustedes si una ciudad puede sufrir más. Eso es todo, queridos amigos. Y también quiero recordar que un 26 de mayo es una fecha importante para Tacna, porque el 26 de mayo de 1828, el gobierno de José de la Mar declara a Tacna heroica ciudad. Le da el título de heroica ciudad. O sea, no es por su participación en la guerra con Chile, tal vez como presintiendo lo que sería Tacna, no. Es por su aporte a la independencia, tanto con Cela en 1811, con Payardelli en 1813 y con su apoyo a la campaña de intermedios en 1820 y 21 y al mariscal
Miller, el inglés que vino a apoyar la independencia de nuestra patria. Queridos amigos, termino diciéndoles, después de esa traición de Piérola, de esas desavenencias terribles en los momentos más duros, decirles lo que dijo González Prada: sin un Bolognesi en Arica y sin un Grau en Angamos, no tendríamos derecho de llamarnos patria. Gracias por haberme escuchado.